Justicia para Guatemala. Hola amigos, me llamo Igor Bitkov y hoy en mi programa Justicia para Guatemala les quiero presentar la entrevista con un excelente y famoso periodista de Estados Unidos, Casto Osando. Casto Osando hace pocas semanas publicó su investigación sobre la corrupción en Guatemala y es algo sorprendente. La investigación sobre Ted Maldana, Juan Francisco Sandoval, Erika Ifán, Rudy Manolo Herrera Lemos y André González, ex operadores de la justicia que buscan refugio en Estados Unidos. Casto Osando trabaja para revista Primer Informe, donde publica las investigaciones sobre países de América Latina. Sobre corrupción más que todo, esa es su especialidad. En su momento, Casto Osando obtuvo premio Greme, premio de periodistas más prestigioso en el mundo, por su investigación contra Chapo Guzmán, el famoso líder de narcotráfico mexicano. Con Casto Osando hablamos de temas amplios, por ejemplo del caso Odebrecht, pero más que todo sobre estos corruptos ex operadores de la justicia, que ahora está investigando Ministerio Público por lavado de dinero y otros delitos relacionados con sus cuentas bancarias. De la investigación de Casto Osando descubrimos que todos estos 5 supuestos luchadores contra corrupción al parecer son multimillonarios. Tienen millones en sus cuentas como en Guatemala, tanto en cuentas extranjeras. Y lo que nos dice el investigador Casto Osando es algo sorprendente. Parece que todos estos corruptos ex operadores de la justicia de Guatemala ahora están en la mira no solo del Ministerio Público de Guatemala, también de las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos. Y les quiero pedir, para apoyar a nuestro canal, no olviden poner like, compartir este video con sus amigos y suscribirse en este canal. Buenas tardes, mi estimado Casto. Te agradezco mucho que me permitiste hacerte varias preguntas. Ya tú hiciste muy famoso aquí en Guatemala. Después de tu artículo sobre las personas que aquí en Guatemala tenían mucha importancia, Ted Maldana, Juan Francisco Sandoval, Erika Ifán, Rudy Manolo Herrera Lemos y André González. Hoy salió una noticia que el Ministerio Público pidió a quitar antejuicio del magistrado que es esposo de Ted Maldana, Joaquín Pérez, el que es firmante de las cuentas bancarias que posee Ted Maldana, una en Nueva York y otra en Islas Caimán. Ahí a través de una empresa ellos tienen millones, como nosotros encontramos en la investigación que tú publicaste. Entonces, Casto, yo quisiera preguntarte primero que tú cuentes un poco de tu persona. Sabemos que tú eres bastante famoso en Estados Unidos, que tienes un premio Grammy, ¿verdad? Para periodistas. Y Sí. puedes en una forma breve contarnos de tu historia, como tu historia profesional. Mira, ante todo quería, Igor, aclarar que no he concedido entrevistas hasta ahora porque me parece que yo soy de la escuela de periodismo que piensa que el protagonista de la historia es la noticia, no el periodista. Y para mí es muy importante que la información muestre su propia fuerza y su propia credibilidad, como en efecto se está probando ahora con este siguiente paso que está dando la Fiscalía de Guatemala al profundizar la investigación relativa a las cuentas. Yo he trabajado como periodista por los últimos 30 años, primero en Venezuela, en 2 periódicos importantes, El Universal y luego el semanario Quinto Día, más importante en esa época, el semanario político en Venezuela, y luego en Estados Unidos, desde los principios del año 2000, trabajé 10 años con el Miami Herald Media Company y luego durante 5 años, 4 años y algo con Univisión, que tenía una unidad, ¿no? O tiene una unidad de investigación. Entonces allí yo trabajé como productor asociado en varios documentales, varias piezas investigativas, uno de los cuales, un documental sobre el Chapo Guzmán, ganó un premio Emmy de investigación, un premio Emmy nacional, por un lado, y luego otra investigación sobre los socialistas venezolanos que vivían la vida de ricos y famosos. Eso fue otra pieza que también fue nominada para el premio. Obviamente
en esa temporada, en esa época lo ganó el premio, el documental de Chapo Guzmán. Y bueno, desde entonces, después de Univisión, he desarrollado un trabajo de investigación como independiente y tengo mi propio portal que ya muchos de ustedes conocen, los que ven tu canal, Igor, Primer Informe. Además he publicado y me gustaría recomendarle a la gente que nunca había escuchado de mí, si tienen la oportunidad, ¿no? Yo he publicado varios libros, pero uno de ellos considero que es muy importante, que se llama Chavistas en el Imperio, es decir, la historia de cómo la revolución de izquierdas en Venezuela terminó, digamos, comprando, abriendo cuentas bancarias en Estados Unidos, comprando propiedades de lujo, invirtiendo dinero en cosas increíbles, como caballos de paso de 2 millones de dólares, aviones privados por montones, apartamentos exclusivos en edificios de Nueva York. Es muy importante, si la gente lo puede leer, el libro está en Amazon, está disponible para comprar, pero es importante ese libro porque indica lo que ha sido mi especialidad durante todos estos años, prácticamente 20 años, que es destacar esta dualidad de las personas que son, en teoría, de izquierda, pero en realidad son personas que utilizan el poder para beneficio propio. Entonces mantienen un doble lenguaje, ¿no? El doble lenguaje de por un lado, las reivindicaciones sociales, como hacía Chávez, como hacía Fidel Castro, como hacían todos estos líderes, Rafael Correa, etcétera, y otros líderes de la izquierda en América Latina, incluyendo Guatemala, y al mismo tiempo desarrollan un estilo de vida personal que no tiene nada que ver con ese discurso, ¿no? De reivindicaciones sociales, ¿no? Y una de las cosas, uno de los casos más patéticos es el caso de los políticos chilenos, que todos de izquierda son personas que tienen una cantidad, es decir, se vanaglorian, ¿no? De pertenecer a uno de los países donde se instauró por primera vez el socialismo. Muchos hablan de Salvador Allende, aquel famoso presidente de izquierda, el compañero presidente, tú sabes, ¿no? Pero al mismo tiempo mantienen cuentas de millones de dólares en el exterior, ¿no? Igual que en este caso. Entonces, ese ha sido básicamente mi especialización como periodista. Y bueno, y otra vez volviendo al punto inicial, ¿no? No me gusta, digamos, es decir, mi trabajo es estrictamente investigativo, totalmente serio, no me interesa establecer polémicas, continuar polémicas, alimentar. Yo no estoy en campaña con nadie, simplemente tuve acceso a una información que me parece que es crucial y la estoy publicando. Se trata de una investigación que inició la Fiscalía de Guatemala y personas que pensaron que esto era mentira, bueno, están viendo que efectivamente hay una acción que me parece tremendamente seria, ¿no? Como quitarle la inmunidad a un juez, a un magistrado guatemalteco, porque está muy implicado. La fiscalía no va a hacer esto si no tiene las evidencias en su mano. Y yo creo que este es un paso muy importante. Correcto. Sí, yo puedo decir que algunos medios de comunicación aquí hasta que se atrevieron, como La Hora, por ejemplo, publicar que supuestamente no hay ninguna investigación, que todo está inventado, etcétera. Por cierto, Tel Maldana hizo un comentario que ella va a actuar legalmente contra usted y hasta hoy no hizo nada. ¿Por qué? Y sabemos todos por qué, porque realmente todo es verdad. Ella posee cuentas bancarias multimillonarios, ella es una doble cara, como usted dijo, y igual es socialista. Aquí en Guatemala ella proclamaba ideas de igualdad, ideas comunistas y quiso ser presidenta. Ella se atrevió a presentarse como candidata a ser presidenta, pero no logró porque orden de captura salió un poco antes de que ella logró obtener este mandato del candidato presidencial. Y yo quisiera preguntar, ¿será que todos esos socialistas dicen lo mismo, como Tel Maldana, por ejemplo? Dicen que luchan contra corrupción, que van a actuar a favor de los pobres, van a defender a los pobres, pero en realidad aparecen multimillonarios en todos países, ¿verdad? Mira, una de las cosas fundamentales, por ejemplo, en Estados Unidos, la cultura política, una vez que tú entras a la arena de la política, ¿no? Del servicio público, una vez que tú comienzas a trabajar como funcionario público en cualquier instancia, ¿no? Sea alcalde de un pueblo o magistrado en el Tribunal Supremo o congresista o cualquier otra posición pública, tiene que estar sujeto a toda clase digamos, de vigilancia, de observación, de investigación, ¿no? Aquí cualquier persona
que ganó un salario que le entregó, digamos, una entidad pública, tiene que responder, ¿no? No está por encima de la ley y tiene que seguir, obviamente, una serie de procedimientos. Estoy hablando del caso de Estados Unidos, pero eso es un caso que también se extiende a todas partes, incluyendo Guatemala. Y esa es una de las cosas que es la intención, ¿no? Que si esta persona piensa que no tiene nada que ver, bueno, pruébelo, ¿no? Demuéstrelo. Y si no, bueno, tiene que estar sujeta a rendir cuentas, porque los funcionarios públicos fueron puestos para servir al público y tienen que rendir cuentas acerca de sus actos. Y en esto Correcto. no solamente Aquí, entra este grupo de fiscales y jueces, sino cualquier otro funcionario, incluyendo el presidente de Guatemala o los presidentes que han pasado, todo el mundo tiene que rendir cuentas. Y ese es el objetivo, ¿no? El periodismo actúa, digamos, como una caja de resonancia. Nosotros no inventamos esta información estaba allí, la estamos reflejando, ¿no? En todo caso, el reclamo si ella tiene un reclamo, tendría que hacérselo a la fiscalía, ¿no? La fiscalía es la que tiene esa información, la que está actuando. Tengo entendido que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la publicación de esta información está despertando interés en algunas agencias que están investigando justamente esto porque, mira, y a Tel vuelvo, Maldana. bueno, normalmente el tipo de información que implica el manejo de presuntas y posibles dineros que pudieran estar al margen o no pueden tener una explicación, eso es de un gran interés para varias agencias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, Homeland Security Investigation, que es una de las agencias que está enfocada en investigar ese tipo de cosas, que lo ha hecho en el pasado con funcionarios de Panamá, por ejemplo, con funcionarios de El Salvador, con funcionarios de Guatemala en la anterior administración y en muchos casos que me ha tocado cubrir personalmente, en el caso de funcionarios venezolanos, ¿no? Tanto de industria como políticos e incluso congresistas, ¿no? Y personas, aquí por ejemplo hay un magistrado que fue detenido en Panamá, magistrado venezolano, un miembro del Tribunal Supremo de Justicia que por robar dinero y establecer cuentas en Estados Unidos, entonces fue detenido fue detenido en Panamá y luego enviado extraditado aquí a Estados Unidos, donde finalmente terminó colaborando, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, quiero decirte que esto es parte de un proceso en la cual esto implica, esto es el riesgo de ser un funcionario público y si utilizas obviamente tu posición política, opción en ese sistema público para beneficio personal, bueno, lamentablemente tiene que... Sí, y yo me imagino que ahora todos ellos están en Estados Unidos, piden refugio, o Tel Maldana, como él declaró públicamente, ya obtuvo refugio, y ellos se declaran como perseguidos. Entonces la pregunta mía es si ahora en Guatemala logran comprobar que esta gente tiene sus cuentas bancarias nunca declaradas, sus cuentas bancarias que muestran su corrupción, que tienen vamos a decir, fruto de soborno, como hoy publicó Ministerio Público en su declaración que Tel Maldana con su esposo practicaban recibir sobornos y este dinero que encontraron en sus cuentas tienen origen ilícito. Entonces, pueden colaborar con las autoridades de Estados Unidos para buscar justicia ahí en Estados Unidos para esta gente. ¿Qué espera esta gente ahí en Estados Unidos? Mira, hay un principio esencial en la justicia de Estados Unidos y es que todo el mundo es presumido inocente hasta que se apruebe todo lo contrario. Y esto creo que es una parte muy importante. Sin embargo, todo tipo de información pública que se genere, ya sea a través de noticia criminis, como es ese concepto que se deriva de la acción en medios, cualquier otra manera que se haga pública, de información que resulte importante o que lleve a la presunción de que se cometió o se ha cometido o se está cometiendo un delito en el sistema de Estados Unidos, sistema legal, financiero o cualquiera que sea, esto por supuesto tiene un impacto y yo creo que ahí, como dije antes, hay un interés. Yo no quiero verdaderamente adelantar ningún criterio, no quiero parcializarme por nadie, simplemente estoy diciendo que hay unos hechos, unas evidencias, hay una investigación formal que públicamente por primera vez se admite hoy, el Ministerio Público de Guatemala admite que está adelantando una investigación que por ahora está enfocada en esta persona que forma parte del sistema judicial en una posición importante. Están tratando de que no tenga la inmunidad para entonces iniciar un proceso legal. Hay que esperar.
obviamente, pero estoy seguro que otras instancias en Estados Unidos están viendo de cerca ese desarrollo, ¿no? Por todas las acciones que pueden. Sí, correcto. Y a mí me sorprendió que esta gente, yo esperaba que sí son corruptos, pero tanto dinero tienen ellos y aparte muchas propiedades. Aquí en Guatemala, por ejemplo, encontraron propiedad con verdadero valor de $1 millón que tenía Tel Maldana, comprada en 2014 cuando ya era fiscal general. Y comprando en forma, vamos a decir, ilícita. Ella disminuyó el verdadero valor de esta propiedad y nunca lo declaró. Entonces, yo creo que eso sí, eso va a tener sus consecuencias en Estados Unidos, no acá en Guatemala, porque Estados Unidos declara... siempre declara que luchan contra corrupción en América Latina, pero también tienen que luchar contra corrupción que se esconde en mismo Estados Unidos, como esta gente. Por ejemplo, veo que algunos funcionarios de alto rango estadounidenses protegen en una forma anómala, protegen a estos personajes. Por ejemplo, ex embajador de Estados Unidos aquí en Guatemala, Todd Robinson, ahora es un subsecretario del Departamento de Estado. Él realmente siempre expresa su apoyo incondicional a esos 5 corruptos ex operadores de la justicia, los que están figurando en investigación. Entonces, quisiera preguntar cuál es el motivo, cuál es la razón por qué esta gente como Todd Robinson apoyan. ¿Qué piensas tú? Hay que tener en claro digamos, un elemento que es muy importante. La percepción que hay en Estados Unidos de la justicia en Guatemala no es la mejor. Hay profundas críticas de todas las partes. Ha habido muestras de que el tema de la manipulación de la justicia ha sido, digamos, perenne en los últimos años en la justicia de Guatemala. En algunos casos en el pasado, por ejemplo, mientras estuvo la CICIG, etcétera, hubo excesos, ¿no? Que fueron reportados a diferentes organismos internacionales. No estoy hablando solamente las denuncias de las víctimas, ¿no? Yo personalmente cubrí varios casos relacionados para varias investigaciones justamente con este actual de la CICIG. Sin embargo, hay gente que dice que la CICIG hizo grandes aportes a la justicia, ¿no? Y habría que Nada ver, que ver. habría que crear un balance, pero bueno, hay gente que lo piensa. Y en Estados Unidos hay una percepción de que la desaparición de la CICIG lo que hizo fue empeorar, ¿no? En mi opinión, mira, yo como analista te puedo decir, o como periodista crítico, te puedo decir que naturalmente hubo elementos tremendos de abuso de poder dentro de la estructura de la CICIG. Como te dije, conocí casos particulares de cómo se aplicó la justicia prácticamente sin ningún tipo de, yo diría de forma ilegal, ¿no? Aunque suene paradójico, y eso es una de las cosas pero lo que tú me preguntas de por qué hay ese apoyo irrestricto. Bueno, porque hay la percepción, ¿no? Equivocada posiblemente o no totalmente cierta de que la justicia en Guatemala después de la CICIG está en el peor estado posible, ¿no? Y que efectivamente, y otro elemento, Igor, esto es muy importante también decirlo, ¿no? Ha habido una migración de funcionarios, no solamente estas personas que yo mencioné en mi artículo, sino hay numerosos jueces y fiscales que también han salido, posiblemente no de tan alto rango, pero efectivamente han salido. Es decir, hay una estadística que indica que hay varias decenas de personas que antes estaban en el sistema judicial que ya no están, que se fueron del país, ¿no? Por temor a que los están persiguiendo. Y efectivamente ellos están pensando o están diciendo, y ellos me refiero a estas personas que se fueron, incluyendo el grupo de los fiscales que yo menciono en mi artículo, Tel Maldana, etcétera, y los demás, ellos se sienten perseguidos, ¿no? Es decir, y en Estados Unidos hay la idea de que sobre todo esta nueva administración o la administración de Biden ha tenido, digamos, siempre apoyó, por un lado, el trabajo de la CICIG, apoyó el trabajo del ex embajador Todd Robinson, y bueno, probablemente a partir de ahora esa percepción vaya a cambiar, ¿no? Y eso es muy importante. Es decir, yo creo que la situación no va a cambiar simplemente porque haya una declaración. No, tiene que haber acciones, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. El camino, es decir, la reacción que haya de la justicia en Guatemala obviamente va a tener y quiero decir esta otra parte, ¿no? También hay acusaciones de que el actual gobierno, por ejemplo, está manipulando, etcétera, la justicia para tratar
tratar de tapar a otras personas que tienen el poder. En fin, son teorías especulativas que abundan por todos lados, pero es importante decir que cuando tú tienes evidencia sólida, esa es la mejor justicia que se sirve, ¿no? Cuando hay una evidencia incontrovertible que se puede confirmar, cuando hay una acusación basada o una acción judicial basada en testigos, pero no solamente de testigos, sino en evidencia real, ¿no? Allí entonces la justicia se sirve y posiblemente la percepción de la justicia en Estados Unidos cambia, porque por otro lado, mira, hay no solamente un desconocimiento de lo que está pasando verdaderamente, ¿no? Y esto no es un tema únicamente de los demócratas en Estados Unidos, sino también para los republicanos. Muchos republicanos no están al día de lo que pasa por muchas razones, ¿no? Quizá Guatemala no sea el país más importante en la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Ni Centroamérica, excepto cuando tiene que ver con el tema de inmigración. Entonces, ese es el tema. El problema es la percepción. Hay una percepción de que la justicia de Guatemala no funciona o que está manipulada y este tipo de acciones, ¿no? Que me parece que son tremendas, esto que está haciendo el Ministerio Público, el sistema político o en el sistema o digamos en las entidades del poder en Washington, ¿no? Y esto obviamente va a cambiar en la medida en que las acciones contundentes sean respaldadas con evidencias sólidas y con casos verdaderamente creíbles. Sí, sí, yo creo que ahora debe cambiarse esta opinión, percepción, porque hay evidencias como dice usted. Sí, cuando trabajaba aquí, no solo abusaba de su poder, no solo violaba derechos humanos, pero también realizó tremendos casos de corrupción, vamos a decir. Odebrecht, la empresa brasileña constructora, robó en Guatemala $400 millones y gracias a CICIG permanece hasta hoy en plena impunidad, gracias a Tel Maldana, gracias a Juan Francisco Sandoval. Y hay otros más casos de constructoras que robaron tanto dinero que ellos nunca robaron tanto como en la época de CICIG. Por eso cuando hablan de CICIG, yo quisiera decir que no solo violaron derechos humanos, no solo hasta mataron a la gente, pero también robaron. Y esto me parece es muy importante llevar este mensaje, llevar estas pruebas, llevar estos casos en Estados Unidos para que cambien su percepción totalmente. Y esperamos que los funcionarios, los que apoyan equivocados, pero si son corruptos, si participaron en esta corrupción de CICIG, por ejemplo, $400 millones de Odebrecht robados de Guatemala fueron repartidos, no solo para Tel Maldano pasaron dinero, también tal vez pasaron para algunos funcionarios en Estados Unidos. Esa es mi idea, no estoy seguro, pero creo que el Ministerio Público va a trabajar en eso también. Por ejemplo, en mi caso... El tema de Odebrecht, por ejemplo, ¿dónde están los 400 millones? Es decir, ¿cómo se fueron? Tiene que haber habido digamos, una pista, ¿no? Ese caso amerita ser investigado. Hasta ahora no hay una cosa sólida. Por ejemplo, si se aprobaron 400 millones, ¿quién hizo los pagos? ¿De dónde vino ese dinero? ¿Quién lo puso? ¿Puso el gobierno de Guatemala? ¿Lo puso Odebrecht? ¿Cómo se lo robaron? Es decir, ¿cuántos depósitos y en cuáles cuentas? Eso no es difícil averiguar, ¿no? Por ejemplo, si fue una entidad de fabricación de obras públicas en Guatemala, desconozco ese tema específicamente, pero si dio un dinero, 400 millones es mucho dinero, ¿dónde los depositaron? ¿A quiénes se los depositaron? ¿En cuáles cuentas se los depositaron? Eso es muy fácil seguirlo. Y luego, si las obras por las cuales se pagó ese dinero se realizaron o no se realizaron, ¿dónde está la obra? Eso también es muy fácil establecerlo. ¿Por qué no hay esas evidencias? ¿Quién está investigando esa evidencia? Esa es la otra cosa, la otra cara de la moneda. Es decir, yo no escribí particularmente, o sea, yo no tenía información de que hubiera una profunda investigación, aparte de la aparente violación del ex fiscal del FICE, Sandoval, con ese viaje famoso que hizo a Brasil, etcétera, buscando las evidencias o negociando directamente con los abogados de Odebrecht. Pero aparte de eso, está el tema del dinero. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Quién se lo quedó? Tiene que responderse también, ¿no? Y si hubo algún empresario privado, si hubo algún funcionario de la época en que Odebrecht operaba en Guatemala, nada de eso ha salido. Es decir, yo no he visto todavía documentos y eso es muy importante, ¿no? Porque es una acusación muy grave. $400 millones no es un dinero que se puede ocultar fácilmente y obviamente la otra parte es esta, ¿no? Si se lo robaron, tienen que devolverlo. Es decir, Odebrecht debería devolver el dinero, ¿no? Si se lo quedó Odebrecht. Y si Odebrecht pagó a intermediarios o lo que fuere,
debería saberse, porque el caso de Odebrecht en Brasil está bastante avanzado, y no solamente, digamos, dentro de Odebrecht como tal, sino todas las ramificaciones internacionales de Odebrecht en todos los países, ¿no? En Perú provocó, por ejemplo, la salida de un presidente, en Venezuela igual, ¿no? Provocó, en todas partes ha provocado pagos de multas, detenciones, hay investigaciones que están paradas en algunos casos, por ejemplo, en Panamá o en República Dominicana, pero esto es una cosa que no está difícil establecerse, ¿no? ¿Dónde está la comisión, por ejemplo, de Guatemala yendo a Brasilia a averiguar más sobre dónde se quedó el dinero? Porque independientemente de que haya habido una responsabilidad del fiscal Sandoval, ¿dónde está la ruta del dinero de Odebrecht? O sea, ¿cómo fue a parar, no? Y yo creo que esto es un tema que debería ser una preocupación no solo de la Fiscalía, sino de todo el mundo en Guatemala. Eso sí, eso es correcto. Y obstáculo más grande para esta investigación fue el famoso acuerdo de colaboración eficaz, lo que firmó en Brasil Juan Francisco Sandoval. Según ese acuerdo, Odebrecht ya no debería dar ninguna información al Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público ahora estaba con manos atadas porque no podía exigir nada de los funcionarios de Odebrecht para darles información, porque los que saben a quién pagaron sobornos son mismos funcionarios de Odebrecht, los que obtuvieron impunidad a través de FESI, a través de Sandoval, a través de Tel Maldana, Iván Velázquez y jueces como Erika Ifán. Ahora, lo bueno que solicitaron quitar antijuicio de la juez que aprobó, es otra juez que aprobó estos acuerdos de colaboración, Claudette Domínguez. Esperamos que ahora ya tiene posibilidad Fiscalía de Asuntos Internos exigir órdenes de captura contra estos funcionarios de Brasil, y con esos funcionarios ya pueden obtener más información sobre el dinero, quién pagaron, cuánto pagaron, porque sabemos que Odebrecht tenía una contabilidad completa de todos los sobornos a quien pagaron, y esta contabilidad están ahora ocultando de la Fiscalía de Guatemala. Usted dice, ahí en Estados Unidos hay que mostrar todo, hay que mostrar todas las evidencias de la corrupción de esta gente y colaborar con el Departamento de Justicia, con agencias de Estados Unidos. Esperamos que todo va a desarrollarse. Gracias a su investigación, gracias a su publicación, ya sabemos mucho más sobre estos corruptos y sabemos más que esperábamos saber. Pero la realidad salió peor que pensábamos. Le agradezco muchísimo, Castro, por todo lo que hizo para Guatemala y para el mundo entero, porque ahí quitan las máscaras, ahí quitan las ilusiones, el engaño que tenemos, y usted es un gran periodista, es un gran investigador. Bueno, muchas gracias, y bueno, continuaremos a hacerlo mejor, pero importante es que, digamos, se confirma esto, la investigación está avanzando, sobre todo para aquellas personas en Guatemala que en algún momento expresaron dudas, fuese una certeza, bueno, se acaba de probar con más recientemente. Y la otra cosa importante, Igor, que quería insistir es que dentro de todas estas investigaciones, naturalmente, el doliente final es el pueblo de Guatemala, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que todo esto son recursos y dineros y procesos que afectan a la gente en la calle, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? La justicia al final del día, o la de justicia o la injusticia, afecta a la gente, digamos, a los menos favorecidos económicamente. Bueno, gracias por la invitación otra vez y bueno, gran salud. Gracias, Castro. Bueno, amigos, gracias por ver nuestra entrevista hasta el final. Espero que les gustó. Este canal sirve para que la gente sepa la verdad. Estamos luchando por la justicia guatemalteca, nada más ni nada menos. Y yo quiero pedirles apoyar nuestro canal. No olviden poner like, suscribirse en este canal y compartir este video con sus amigos. Y por favor ponen sus comentarios. Pueden comentar todo, negativo, positivo. A nosotros nos interesa su opinión. Bueno, amigos, hasta pronto.